Arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden, este capítulo, esto ya lo habíamos señalado, si ustedes recuerdan, los que están en reciclo no pueden estar aquí. Si tiene reciclo no puede ser de arrendamiento de bienes. Es un capítulo autoexcluyente en el caso de los de régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Porque recuerden que reciclo, ¿verdad? Uno de los apartados es arrendamiento, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los de reciclo no pueden estar en esta parte, porque pues ya de por sí están. Entonces, en arrendamiento de bienes inmuebles, en este apartado de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Vamos a ver un apartado especial. Arrendamiento de bienes inmuebles. No olvidar que no aplica para reciclo. O sea, quiere decir, si estás en reciclo, no puedes estar en arrendamiento de bienes inmuebles, tienes que aplicarlo de arrendamiento en el régimen simplificado de confianza. Por esa razón, no se pueden confundir. En este apartado de arrendamiento vamos a ver un apartado especial que es la ley antilavado. No voy a hablar de esto. Tiene un nombre más rimbombante, ¿no? Pues aquí le vamos a poner ley antilavado, porque es el nombre que todos la conocemos. ¿Sí? Es la ley para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué vemos este apartado aquí? Porque resulta que el arrendamiento es parte de la ley antilavado, ¿verdad? Y obviamente es para arrendadores, bien. Oye, renta la casa en 1,000 varos. No, eres peligroso, ¿verdad? Ahí el Chapo no se va a meter, ¿no? O sea, obviamente. Una casa de 1,000 varos, no creo, ¿no? Y habitualmente agarra casas bien, ¿no? El día que se escapa, ya ve que se escapó de la cárcel, ¿no? Entonces se escapó 2 veces de la cárcel, ¿no? Se escapó de aquí de Puente Grande en Jalisco, y luego se escapó también de Almoloya. Y dijeron, ¿qué hacemos? Mándala a Nueva York, a ver si ya se escapa, ¿no? Y no, y ahora ya no se puede escapar, ya hasta le dijo el presidente, ¿no? Pues, no, al que tiene ahorita es el hijo del Chapo, ¿no? Ese es, de que no es. Yo no lo conozco, la verdad. O sea, no lo he ido a ver. Oye, no, veo que no le he preguntado. Oye, si lo viera, sí le voy a preguntar. ¿Este verdaderamente es Ovidio o no? ¿Es obvio o no es obvio? Eso viene de Obi-Wan, no. O sea, ¿a qué se le podía poner el nombre así tan sofisticado? Al Chapo. Pero no es tan sofisticado. Bueno, entonces, esto solamente para bienes inmuebles. ¿Qué pasa si yo rento bienes muebles? Por ejemplo, puedo rentar sillas, mesas, ¿eh? Automóviles, platos, ¿eh? ¿Mande? Inflables, por supuesto, todo eso. ¿Qué pasa si yo hago ese tipo de cosas? Sí, oye, sí, cuando andas ahí en las fiestas infantiles, andan rentando, ¿no? Sí, todo eso se puede rentar. Esos son bienes muebles. ¿Qué es lo que pasa con estos? No pueden estar tampoco aquí, están en actividad profesional, ¿no? O sea, si tú dedicas a cualquiera de ese tipo de renta de bienes muebles. Este apartado es solamente para arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Sí? ¿Qué son los bienes inmuebles? Casas, pero carros no. Terrenos. ¿Sí? En general, ¿verdad? Pues son terrenos y construcciones, ¿verdad? No, es que los salones lo que rentas es el servicio, ¿no? ¿Sí? O sea, tú oye, renta el salón, pero se supone que ahí lo que tienes todo el servicio incluido la alimentación y pues la fiesta, ¿no? Porque habitualmente cuando vas a un salón, pues no vas ahí a estar triste. ¿Sí? Bueno, sí, te mueres, pues sí, pero pues también, ¿verdad? Pues puedes ser fiesta porque te moriste, ¿no? Oye, pues como moda las fiestas de divorcio, ¿verdad? Y si la gente se divorcia, hace fiesta. Divorciar. Así como estoy. Bueno, artículo 114. Entonces, pues, arrendamiento de bienes inmuebles no incluye, pues, cualquier tipo de arrendamiento de bienes inmuebles. Y ojo, cuando se habla de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿verdad? Es cuando no están amueblados. Si los bienes están amueblados, ya no entran en este apartado,
se considera que es como servicio de hospedaje y es actividad empresarial, ¿verdad? O sea, si los hoteles, pues no, o sea, lo que te rentan realmente es el servicio de hospedaje, ¿verdad? ¿Sí? Porque pues, ya tienen ahí cama, ¿verdad? Tienen todo para este tipo de servicios, ¿sale? Esto es cuando los bienes no tienen ningún tipo de servicio adicional. Entonces, es el ingreso por arrendamiento en general por otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles. Es decir, ¿por qué se creó este capítulo? Bueno, en el país hay una necesidad de casa habitación y entonces dijeron, oye, ¿cómo hacemos que la gente invierta para construir casas habitación? Dijeron, pues dales un beneficio fiscal y es un beneficio fiscal en esta ley. ¿Cuál es el beneficio fundamental de esta ley? Pues que tienes un 35% de deducción ciega, ¿verdad? Ese es el beneficio más importante. O sea, ya tu utilidad de por sí está reducida al 65%. O sea, si tú cobras, no sé, 10,000 pesos, pues no puedes tener una utilidad superior a 6,500, ¿verdad? Además de la deducción ciega, ¿qué más puedo restar? Pues el pago del impuesto predial, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes no es muy caro, pero en otros lugares luego sí es muy caro el impuesto predial. En Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, es muy costoso. Ya les decía yo de mi clienta, ¿verdad? Que tenía un edificio que pagaba 110,000 pesos bimestrales de impuesto predial. ¿Ah? Bimestrales, además no eran anuales, era cada 2 meses, pagaba 110,000 pesos. Cobraba 135,000 de renta y pagaba 110,000 de impuesto cada 2 meses, ¿no? Cuando no nos tocaba pagar impuestos, pues le daban la renta de 135,000, pero cuando le tocaba pagar el impuesto predial, pues ya nada más nos hacían el depósito por 25,000, porque resulta que el arrendatario pagaba el predial, ¿no? Cuenta de ellos. Deducción ciega es una deducción en la cual no necesitas ningún comprobante. O sea, nada más por así ser chido, te puedes aplicar el 35%. Hubo un momento que era el 50%, ¿sí? Sin embargo, luego dijeron, no, el 50% es mucho. Y entonces lo bajaron al 35%. Y dijeron, bueno, 50% para casa habitación, 35% para local comercial. Como hubo varios amparos por violar la equidad tributaria, se ganaron. Entonces el fisco dijo, ponle 35% a todos y que se jodan, ¿verdad? Y ahora es el 35% de deducción ciega. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te rebajan el 35% de lo que ingresas de manera automática, ¿vale? Es una deducción autorizada. Nomás que sustituya a todas las deducciones. Esto lo vamos a ver, ¿no? Entonces, es por otorgar el uso goce temporal de bienes inmuebles. ¿Tiene algún contribuyente para la lectura? A ver, compañera, empezó. Artículo 14. Otorgar el uso goce temporal de bienes. Los provenientes de arrendamiento o arrendamientos que tengan por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. Un momento. Arrendamiento o subarrendamiento. ¿Alguien ha escuchado la figura de subarrendamiento? Bueno, el subarrendamiento es cuando tú rentas algo que te rentan. Eso luego se da mucho con los estudiantes, ¿no? O sea, la compañera se pone de acuerdo con las 3 compañeras de aquí de adelante, que son sus cuatachas, y deciden rentar una habitación, ¿sí? Y se la rentan en 6,000 pesos. Y cada una de ellas paga 2,000 pesos. ¿Pasa eso en la vida real? Sí, ¿verdad? Es una cosa común, sobre todo para la gente que es de fuera, ¿no? ¿Sí? Y entonces dices, entonces, ¿quién es la que está rentando el inmueble? La compañera es la que hizo el contrato de arrendamiento. Lo que está haciendo con el resto de las compañeras es un contrato de subarrendamiento, ¿vale? Subarrendamiento, o sea, le está cobrando parte de la renta a el resto de los compañeros, ¿verdad? Ese es el subarrendamiento. Cuando yo rento, lo que me renta, ¿sí? Entonces, ella sí es, o sea, no es la dueña del bien, pero pues lo está rentando al resto de los contribuyentes. No, porque acuérdense que Airbnb habitualmente es, no, bueno, se ven plataformas, pero no, finalmente no sería esa la situación. Lo que pasa es que Airbnb, ¿cómo está siempre los inmuebles? Amueblados, y ya les había dicho, ¿no? No puede ser amueblados porque se considera que es servicio de hospedaje. Por eso se va a actividad empresarial, ¿vale? Porque, digo, puede decir, oye, yo no estoy en Airbnb, rento una habitación. Ahorita en la feria luego se estila mucho, ¿no? Hasta yo una vez me fui a la playa y dije, voy a rentar una casa. Y se la renté a un amigo que venía de México, que quería venir a la feria. Pues estaba amueblada y todo, ¿no? Y entonces me regresé antes de la playa porque ya me había aburrido tanto sol. Estaba ya
acalorado. Oye, pues acalorado. No, estos tiempos está haciendo mucho calor. Aquí está haciendo un chorro de calor aquí, ¿no? Imagínate. Entonces me regresé antes y ya voy y le dije, oye, no, pasar a mi cuarto. Y yo, sí, que sí. Y además era cierto. Entonces, pues sí. Entonces, pues ahí era una figura de, digo, si ya estuviera, puede ser que yo estuviera rentando, ¿no? Y obviamente, pues lo estuviera rentando un tercero. No hay problema, ¿sí? ¿Cómo se sabe si yo rento una casa? Técnicamente, pues se tiene que decir, ¿no? ¿Sí? Que es servicio de hospedaje. ¿Vale? O sea, tú puedes decir, no, no tiene nada. ¿Sí? Alguien dejó ahí una cama y una mesa y eso, y pues ya. Pero entonces, pues el fisco no tiene forma de determinarlo en términos generales. ¿Podría tributar aquí? Pues sí. O además tú puedes decir, oye, pues habitualmente las casas cuando las rentas, pues luego ya están amuebladas, ¿no? Porque la persona que vive ahí, ni modo que vaya a dormir en el piso, pues seguramente va a comprar una cama, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues tú puedes decir, no, los muebles son del que me rento. ¿Puede ser? Sí. Y entonces, pues dices, correcto, ¿sí? Ya acá haces como un anexo por separado donde tú le proporcionas el servicio. Si lo pones así, pues no creo que nadie te vaya a decir que no, ¿vale? Pero si tú declaras en el contrato que hay los siguientes bienes muebles, ¿qué se entiende? Que está amueblada, ¿no? Y entonces ya no la puedes meter a arrendamiento de bienes inmuebles porque ese ya no está rentando el bien inmueble, ya está rentando el bien, pero amueblado. ¿Perdón? Pues lo que pasa es que en reciclo ya vimos, ¿no? ¿Cuánto se paga? Es una tasa muy baja, ¿no? En reciclo. Entonces a lo mejor te puede convenir. Y ahora, por ejemplo, pues mucha gente lo que está haciendo es a través de plataformas, ¿no? La comodidad, porque la plataforma te arrima a los clientes, ¿no? Tú ya no tienes que andar buscando clientes, ¿sí? Y a veces son por plazos cortos, o a veces son por plazos medianos o largos, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, se han abierto nuevas formas de hacer negocio, ¿no? Porque Airbnb es el máximo arrendador del mundo, no tiene ningún inmueble, ¿no? ¿Sí? Como Uber tampoco no tiene ningún coche, ¿no? Bueno, no te creas, ahí en Dinamarca sí tienen unos coches, esos que se manejan solos, autónomos, ¿no? Se le das al coche, llega a tu coche, y nada, mete la tarjeta y pum, vale, arranca donde te lleva, ¿no? Además tienes que fijarte que, digo, ahí sí están bien las calles, que capaz que te lleva a lugares recónditos, ¿no? Porque ya ves que, pues sí, no, Emiliano Zapata, pues está luego por toda la ciudad, ¿no? Hay calle Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo, no sé qué, ¿no? Entonces no te va a llevar allá al Miguel Hidalgo de Jesús María, ¿no? A lo mejor te querías ir al Miguel Hidalgo del centro, para variar, ¿no? Bueno, y cualquier otra forma en que se otorgue el uso o goce, pero siempre que haya un pago, o sea, se tiene que pagar por el arrendamiento, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama la figura cuando te rentan y no te cobran? Te rentan y no te cobran. ¿Puede pasar eso en la vida real? Rentas un inmueble, pero no te cobran. Por ejemplo, el papá le renta a su hijo casa y no le cobra nada. ¿Puede ser? ¿Pasa eso en la vida real? Pues ya no hayas cómo correrlo, dices, ¿cómo lo corro? Así. Corres de esa manera, ¿no? ¿Pasa eso en la vida real o no? Es práctico. Se llama, pues es un contrato de comodidad, ¿sí? Un contrato de comotranza, ¿no? Porque realmente pues, están transando con la renta, ¿no? O sea, le estás rentando, pero no le estás cobrando. Por eso aquí habla de uso goce, pero tiene que haber una contraprestación. Si no hay contraprestación, pues se llama comodato, ¿verdad? Y es como una situación especial de arrendamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, pues ahí sí hay un traspaso del bien, pero no hay un cobro correspondiente, ¿de acuerdo? Adelante, compañera, por favor. Termine de una vez. Bueno, entonces si no cobra, esto es ingreso hasta que yo realice el cobro, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esto. En arrendamiento no es como en actividad empresarial que los ingresos se acumulaban. Aquí no. Aquí los ingresos se declaran en el periodo que los realices. De hecho, arrendamiento es un capítulo raro porque tiene 3 formas para hacer los pagos provisionales, o sea, 3 periodos para pagos provisionales.
Están los pagos mensuales, los pagos trimestrales y los pagos cuatrimestrales, ¿de acuerdo? Es un caso un poco raro, ¿eh? De hecho, creo que son los únicos que tienen esa posibilidad. Son trimestrales los que no excedan de 10 UMAS, ¿vale? Si no excedes de 10 UMAS, son más o menos unos 25,000 y tantos pesos. La renta puedes pagar de manera trimestral. Si exceden de 10 UMAS, puedes pagar de manera mensual. Y los arrendamientos en fideicomiso pagan de manera cuatrimestral, ¿sí? Entonces, hay las tres formas de pago. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque luego, bueno, antes, rendimiento de certificado de participación inmobiliaria no amortizables. Ya hemos dicho aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que en el caso de los fideicomisos, cuando hay una operación a través de fideicomiso, lo que te venden no es el inmueble, lo que te venden es un certificado de fideicomiso, ¿sí? Y hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, en Plaza Bosques, ¿verdad? Si fuera por certificados de participación, tú llegas y lo que te venden es un certificado de participación, o sea, no hay una escritura por esa operación. Entonces, el certificado 16 ampara la oficina número 4. Ponga acá su teléfono. No te, vos. Pero no te, vos. No te, él, no está notando. Entonces, si el certificado 16, ¿verdad? Ampara la oficina número 4 del piso 2, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, pues cuando tú refieres este certificado, el 16, pues es esta oficina. El 17, pues seguramente será la oficina número 5 del piso 2, ¿verdad? Y entonces, tú lo que tienes es un comprobante de certificado de participación inmobiliaria. ¿Puedo rentar el certificado? Sí. Lo que estaré rentando no es el certificado, ¿qué estaré rentando? La oficina, ¿no? ¿Sí? La oficina. O sea, aquí podría rentar la oficina 4, ¿verdad? Con la renta en 10,000 pesos. Ahí está. Estoy recibiendo un rendimiento por rentar el certificado de participación inmobiliaria no amortizable. ¿Por qué no es amortizable? Porque no puedo ir a la fiduciaria y decirle, oye, ya no quiero la oficina, regrésame el dinero. Y va a decir, ahorita no, joven. ¿Verdad? ¿Puedo buscar un comprador para la oficina? ¿Sí o no? Pues eso sí lo puedo hacer, ¿no? Pero no puedo ir a la inmobiliaria y decirle, ya no quiero la oficina, porque se está goteando. El de arriba hace del baño y allá. Pues pasa eso luego en la vida real, ¿no? Entonces, pues sí. Yo se viera una fuga, ¿no? Entonces, por esa razón, pues lo que rentas no es propiamente el certificado, sino rentas el bien que está anexo. Ahora, esto les decía, es cobro cuando, pues hasta que cobro tengo ingreso. Luego nos pasaba en una empresa, ¿no? Luego en muchas empresas los mismos socios son dueños de la nave industrial. ¿Pasa eso en la vida real? Es una cosa común, ¿no? ¿Sí? Y entonces resultaba que la secretaria se le olvidaba hacer el depósito, porque lo hacía el día 30 y yo decía, ¿por qué no lo hace el día primero para que no se le olvide, ¿no? Porque si lo hace el día primero, pues tiene muchos días para poderse acordar, ¿no? Pero si lo haces el 30 y se te olvida, pues ya te fregaste, ¿no? Y rentábamos como en unos 80,000 pesos más o menos. Era la renta, ¿sí? En una de esas se le olvidó. De estos 80,000 pagábamos de ISR como unos 1,600. En una de esas se le olvidó el depósito el día 30 y lo depositó el día primero, ¿sí? Entonces, el 1 de mayo, 2 de mayo, hizo el depósito de los 80,000 de abril, pero también depositó los 80,000 el 30 de mayo. ¿Cuánto hubo de ingresos? 160. Obviamente en abril, ¿cuánto pagué? Pues nada, porque no tuve ingreso, ¿no? Tuve ingreso de pago de cero. Pero resulta que aquí el impuesto no es lineal, para que tengan mucho cuidado, porque no es lo mismo aplicar el ISR a 80,000 que aplicar el ISR a 160,000. Así, ¿por qué le dan 1,600? Bueno, por la retención, ¿no? Del 10%. Y entonces aquí no le dieron 3,200, sino le dieron como 7,500. Claro, el jefe se enojó, ¿verdad? ¿Cómo se debe tanto de impuesto? Le digo, pues sí, te lo mereces. Digo, ¿sabes quién es la culpable? La de ahí del córrela. ¿Ah? Pues sí, pues era la culpable. ¿Quién era la culpable? Era la única. Dígame, ¿había otro culpable en esta situación? ¿Verdad que no? Entonces, pues sí me decía, ¿es una diferencia grande? Pues sí, saca la diferencia, ¿no? Son como 5,000 pesos, ¿no? Más o menos la diferencia de lo que venía pagando habitualmente al pago, porque había pagado 3,200, ¿no? Si hubiera hecho el pago normal, he pagado 1,600 en abril y 1,600 en
mayo, ¿verdad? Sin embargo, pues le dan 7,500. Y 7,500 se me hace poquito, pero vamos a pensar en una cantidad así. Y entonces sí se enojó, dijo, córrela, ¿verdad? Y no la corrió. Ya la corrió, ¿qué es que haga? Yo sí había querido que la corriera, ¿no? A tener cuidado luego, es que luego nos pasa con el gobierno, cuando le rentas al gobierno, luego te pagan bien las rentas, ¿eh? También. Y entonces, lo que ocurre es que luego no te pagan octubre, noviembre, diciembre y enero, porque no te pagan en esos meses. Tienes cerrado el presupuesto, ¿sí? Y llega febrero y te pagan pues, todos esos meses atrasados. O sea, no es que no te vayan a pagar, para que no tienen presupuesto. Dicen, pues no te va a pagar, pero no tengo presupuesto, ¿verdad? Y a lo mejor le renta, yo recuerdo cuando rentaban la oficina de Hacienda ahí en Guadalajara, cobraban 250,000 pesos de renta. Está bien, ¿no? Puedes vivir con eso. Sí, modestamente. Nice, ¿no? Y entonces, pues, claro, imagínate que se te juntan octubre, noviembre, diciembre y enero, y en febrero te hacen el pago de todo, pues, ¿cuánto es? Y obviamente te sale un impuestote, pues, así de ese tamaño, ¿no? Por supuesto. A lo mejor de los 250,000 pagas, no sé, unos 15, 20,000 pesos. Pero cuando se te juntan 4 meses y es 1,000,000, pues no vas a pagar el equivalente, ¿verdad? De los 100,000 pesos, sino te van a pedir como 300,000 pesos de ISR. Entonces es una diferencia importante. ¿Y es culpa tuya? Pero ya hay que hacer, no vas a hacer nada. Pues, no tuviste la grillilla y ya sabes que además el año próximo, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo, o sea, no, por noviembre, diciembre, enero, febrero, es que no tienen abierto el presupuesto, entonces no pueden sacar dinero. Ya está presupuestado y está erogado, pero pues, es que no hay recursos para erogarlo, ¿no? Y entonces cuando abren el presupuesto, no, te pagan todo. Y está bien, oye, pero tengo que pagar 1,000,000, ¿no? De los que tenía que pagar, de lo que obtuve de ganancia. Es así. ¿Te conviene o no te conviene? Bueno, a lo mejor el edificio lo puede rentar de manera normal en 130,000 pesos. Te pagan 250,000. ¿Sigue siendo razonable, sí o no? Pues a lo mejor puede ser que sí, ¿no? Pues que se jodan, ¿no? Y ya te vas así. Pero hay que tener cuidado con esta cuestión del cobro, ¿de acuerdo? Esas rentas que no pude cobrar de octubre, noviembre y diciembre, las voy a meter como ingreso ¿cuándo? En el 2024, por ejemplo, pensando que fuera este año, ¿no? O sea, voy a poder cobrar octubre, noviembre y diciembre de 2023 y las voy a meter en este año como ingreso acumulable. Después de un año ya eso se nivela, ¿no? Porque obviamente en años cuando tienes un desequilibrio. Después pues ya como se equilibra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dejé de cobrar el año pasado, pues lo voy a cobrar este año, ¿no? Entonces, pues así. Y luego teníamos a un cliente que de repente el Oxxo llegó y le dijo, oye, te rento, porque los Oxxos no compran, ¿no? Totalmente rentan. Te pago 15 años de renta por adelantado. ¿Puede ser? Entonces, ¿no tiene lana los Oxxos, o no? Okay. Mira, oye, la viejita de ahí de al lado del despacho. El despacho hay una vulcanizadora, hasta un Oxxo, y donde estaba la vulcanizadora antes, un Oxxo. Le dejaron un localito ahí, ¿no? Y le digo a la señora, póngale lámina, no le voy a poner este techo porque luego no llega la clientela, se asusta. Y le pusieron sus láminas y todo el cotorreo. Láminas de esas de fierro, ¿no? Pero no quiso que le pusieran techo, que porque pues, la clientela pues, lo ve mal, ¿no? Está muy arreglado ahí. Ahí estaba la señora, ¿no? Que se dedicaba a la vida alegre en sus épocas juveniles. Bueno, eso me platica, yo no sé, nunca estuve yo ahí con ella. ¿eh? Ya estaba viejita la señora. Por eso decía, ¿no? Oye, de ahí se ocupa comprar el Oxxo. ¿eh? Bueno, o sea, el terreno del Oxxo. ¿sí? Y luego le dieron 15 años de renta, a vivir la vida loca. Ahí estaba cobrando la vulcanizadora hasta que se murió. Por ahí la vida, ¿no? Ahí los hijos bien felices con la herencia que se dejó la vieja. Oye, pues cuando tiene la lana, ¿qué debes hacer? ¿Para qué se la dejas? Sí, oye, ya estoy preparándome porque ya le platiqué, pero ya me llegó mi recepción y voy a ir a España. Así que no, pues, no me iba a ver en junio. ¿Eh? Oye, nos dieron 44 becas en todo México. Uno. Sí, para México. Ah, bien. Pues ahí está, ya tengo que ir el 30 de junio. Y regreso el 15 de junio. Hasta eso no sé decir cómo que
Muchos días. 115. Pues ya se va, ¿no? Ya. Abandonada. Oye, sí te va la nieve. Por cierto, ya me la trajo mi hijo, ¿no? No es que cuando ve mi casa. Y le iba a traer hoy, pero ya creo que los niños ahí en mi casa se la están comiendo. Pero va a llegar con tiempo. Me la trae. Sí, voy. A ver. Pues los de ahí de mi casa. Mi hijo y mi hija. Y yo. A ver. Es una cosa tremenda. Se le van a decir mal. La camioneta, ¿verdad? Reducciones. ¿Perdón? Eso lo dicen. Eso lo van a decir yo. Sí. Pues si los papás dijeron que mate, pues mate. Compañera, porque luego se empieza a poner muy nerviosa la chica. Todas las deducciones, ¿verdad? Aplicables. Recuerden que aquí, en este capítulo, ya no es como en los que habíamos visto en actividad empresarial, que las deducciones son libres. ¿Cuál era el requisito para que fueran deducibles en actividad empresarial? Que fueran estrictamente indispensables. Aquí no. Aquí si no está en esta lista de 6 deducciones, no es deducible. ¿Sí? Solo son 6. ¿Sí? Y la sexta puedes sustituir a todas las demás, a que veas, ¿no? O sea, la puedes intercambiar por todas las demás, ya te quedas sin ninguna deducción, más que la deducción ciega. Entonces, hay esas 6 posibles deducciones y nada más. Oye, pero ¿por qué solo 6? Pues porque así lo dijo el señor, ¿no? Y hay cosas curiosas, ya los habíamos platicado aquí, ¿verdad? Por ejemplo, no puedo deducir la luz. Entonces, ¿por qué no puedo deducir la luz? Pues no está en la lista de 6 deducciones. ¿Eh? Y de repente, por ejemplo, yo tengo que pagar el agua sí, pero la luz no. Y obviamente aquí en Aguascalientes, pues ya ven que no hay mucha presión para subir el agua, ¿no? ¿Sí? Al menos en la mayor parte de la ciudad. ¿Sí? O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues necesitas una bomba, ¿no? Y la bomba, ¿cómo la alimentas? Pues en energía eléctrica, pero la luz. El agua sí la puedes deducir, ya ven que tampoco no está barata, pero cuando quieres subir el agua, vaya, tienes 2 opciones. Subirla con una bomba o con una cubeta y está. Eso sí es deducible, ¿no? Órale, ya. No, más eso, oye, para mi gimnasio, ni que nada, ¿no? Cubetas de agua hasta el techo. Da gusto. Oye, no sé si vieron el otro día la muchacha que se cayó del 10º piso. Es una torre que está por aquí. Andaba ahí en el 10º piso viendo y sacándose una selfie. ¡Pum! Vale. El suelo. No, ¿qué? Pues así fue, pero ¿qué quiere que haga? Ah, pues claro, ahora sí. Ay, yo voy a tirar para ver qué es eso. Era hasta la hija de un proveedor ahí de. Pobre, pues no fue a cobrar ese semana. Pues me cayó, ya la andé recogiendo ahí con una cubetita, pues no puede ser. Sí, con una pala, porque pues quedó de 10 pisos. 10 pisos, compañera, pues ¿qué esperaría usted? Caer 10 pisos. No quedó ni el recuerdo, ¿no? No, eso no pasa. Sí puedes soñar eso, pero no pasa. Pues ahí estaba la pobre muchacha, ¿no? Fue la semana pasada muy triste. Y la compañera, fue un accidente, pues sí, compañera. Ay, déjame ver a ver qué se siente. Menos de él. Bueno, alguien sí, ¿eh? Pero de realidad mucho no. Sí fue por él. Fue muy triste. Adelante, compañera. 1. Para obras públicas y administrativos recalcados sobre los niveles por otorgar el uso o dar Bueno, impuesto predial, pues ese yo creo que no queda duda, ¿no? ¿Sí? Ya saben que todos los bienes sobre los que tengas propiedad, pues tienes que pagar el impuesto local. Este impuesto predial es un impuesto
de carácter municipal. ¿Ah? De carácter municipal se paga pues en los municipios, salvo en el Distrito Federal, ¿verdad? Que se paga directamente al gobierno de la ciudad. Pero en el resto del país este impuesto se paga a los municipios. Los impuestos locales, que ya vimos aquí en Aguascalientes, ¿de cuánto es el impuesto local? No hay, ¿verdad? En Aguascalientes. Ya recordábamos que en Guanajuato, por ejemplo, sí hay impuesto local del 5%, del 3%, ¿verdad? Y los impuestos por mejoras, ¿qué son los impuestos por mejoras? Un terreno que tiene, sí, Así es, exactamente, ¿verdad? Es cuando hay una mejora por una obra pública. Habitualmente estas obras públicas son por cooperación. Obviamente dices, oye, ¿cuánto tengo que pagar? 3,000 pesos. Pues con 3,000 pesos no se pone el pavimento, ¿verdad? No se alcanza con 3,000 pesos, ni con 100,000. Y entonces los 3,000 pesos es una cooperación, ¿verdad? Obviamente le cobran a todos los ciudadanos de la zona los 3,000 pesos para hacer esa obra. O vamos a poner los cables de luz. No había luz y llega a Comisión Federal de Electricidad y cobra una cuota de recuperación por el costo de la electrificación que va a haber. ¿Pasa eso en la guerra? ¿Ya? Sobre todo en zonas alejadas, ¿no? Zonas que no están urbanizadas, donde no hay ese tipo de servicios y se van completando, ¿verdad? Entonces, estas son las contribuciones de mejoras que se hacen para los bienes inmuebles, ¿verdad? Por eso se me olvidó decirles algo muy importante. Se continúa. No les dije cómo se dividían los bienes, ¿verdad? Ay, hermano. Bueno, se lo voy a explicar acá. Es que esto lo pongo al principio, ¿no? Porque luego se los pregunto. Ya no saben ni qué onda, ¿no? En algún día los voy a preguntar. Recuerden que los bienes, bueno, es que estamos hablando de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿no? En general los bienes tienen 3 características fundamentales. Me imagino que las vieron en Código Civil. ¿Cuáles son? Los bienes se pueden dividir en 3 cosas, ¿no? En 3 partes. La primera la estamos viendo, ¿no? El uso o goce. Es una de las 3 partes. La segunda parte de los bienes es la propiedad. Y la tercera parte es los frutos. ¿Sí? Los frutos. Son 3 partes en las que se pueden dividir los bienes. Y estoy hablando de bienes, hablo de bienes muebles o de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, obviamente cuando tú arrendas un bien, nada más otorgas esta parte, ¿cierto? Yo sigo siendo el propietario, ¿sí o no? ¿Verdad? O sea, la persona a la que le estoy rentando puede llegar y vender el bien. No, porque no es dueño, ¿verdad? Hay uno si lo intenta, ¿no? Eventualmente. Entonces, pues no. ¿Y qué son los frutos? Por ejemplo, si yo tengo una huerta, ¿sí? Entonces yo puedo rentar nada más. Tengo una huerta de guayabas, por ejemplo, es como un Calvillo, ¿no? Y entonces yo le digo a la persona, oye, te rento, pero nada más los frutos. Ni siquiera es el uso goce. O sea, no puede decir, oye, voy a hacer una fiesta aquí con mis alumnos. No, porque no tiene ni siquiera el uso o goce del bien. Lo único que está rentando es los frutos. O sea, van a dividirse a lo mejor a la mitad. El dueño de la propiedad se va a dividir a la mitad los frutos que se obtengan de la huerta. ¿Está bien? Cuando salga la cosecha, si se obtienen, no sé, 1,000 kilos de guayaba, ¿cuánto le corresponden al que está haciendo el trabajo? 500, y al dueño del predio le corresponden 500. ¿De acuerdo? Eso es común en ese tipo de cosas. Pero también puede ser, hay arena en el terreno. ¿Puede ser? Hay un río, pasa por ahí y resulta que deja arena. Pues puedo contratar con una constructora para que ellos retiren la arena y me tienen que pagar por eso. No pueden ahí llegar y, oye, vamos a poner aquí unas retroexcavadoras porque no nos caben allá donde estamos haciendo las obras. No, ¿verdad? Porque no tienen ese tipo de cosas. O sea, no les estoy rentando ¿qué? Ni la propiedad ni el uso o goce. Entonces, estas 3 cosas, como ustedes ven, se pueden separar y son de manera divisible de los bienes. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces,
Fíjate que nos pasó el caso, ¿sí?, de una persona, de repente, la persona a la que le estaba rentando, pasaron 10 años y dijo, ¿sabes qué? Ya no te voy a pagar porque la casa ya es mía. ¿Es cierto o falso? Falso. ¿Sí? Había una persona que estaba rentando, tenía 10 años rentando, y le dice al dueño, la casa ya es mía y no te voy a pagar. ¿Cierto o falso? No, no es verdad. ¿Sí? Tenía contrato de arrendamiento. Cuando no tienes contrato de arrendamiento, sí, claro, por supuesto. ¿Verdad? Pero eso lo hizo. O sea, tenía el contrato y todo, y dijo, y dices, ¿sí o no? No, ¿verdad? Pero ya ves que para mí eso no se estudia, ¿no? Sí, se te sale del alma, ¿no? O sea, entonces el propietario va, obviamente, pues con un abogado y le dice, oye, fíjate que la persona no me paga, el señor X. ¿Ok? Y entonces este abogado, que tampoco no era muy listo, dijo, mira, vamos a hacerlo así. Vamos a ir y cuando se salga el señor, vamos a sacar sus cosas. Contratamos un cerrajero que abra la casa, sacamos las cosas. ¿Está correcto? No. O sea, tenía contrato de arrendamiento, no pagaba, tenía como 6 meses. Sin embargo, tenía contrato, ¿no? Vigente. No se puede. ¿Sí? Todas las lesivas se consideran no puestas, obviamente. Aunque digas lo que digas. ¿Qué es lo que tienes que hacer en ese caso? Pues tienes que ir al juzgado para pedir que hagan el desahucio del bien. Eso sí lo puedes hacer, ¿no? Obviamente se lleva más o menos unos 2 años el proceso. ¿Sí? En Estados Unidos se lleva 2 meses. ¿Sí? Cuando no sea menos. ¿Sí? Aquí en México, nada, 2 años, ¿no? Vas a la boda, entonces, este que no era muy listo, va, abre la casa, se lleva un cerrajero, abre la casa, sacan los niños. En una de esas que entraron a sacar los colchones, llega el dueño y cierra la puerta y llama a la policía. Y la policía se lo llevó al abogado que le estaba ayudando. Eso y más cargador, ¿no? Es lo peor. Y se llevaron al abogado y al dueño 3 meses en la cárcel. Un poquito, lo merecían. ¿Vale? Es real, un caso de la vida real. Pues te digo que para menos no se estudia, no te sale del corazón. Yo creo que sí, no sé cuánto cobraría, no le pregunté. Pero yo creo que sí cobraba poquito. Oye, no se te puede ocurrir una idea tan loca, ¿no? Oye, 3 meses al botellón y les fue bien, ¿no? O sea, porque pudo haber sido más tiempo. Entonces tienes que seguir los cauces legales. Lo que pasa es que recuerda que cuando tienes rentado, el arrendatario tiene el derecho de uso o goce. Y no puedo llegar yo a meterme, porque aunque soy el propietario, se supone que tengo restringido el uso o goce del bien, ¿de acuerdo? Y entonces puede hacer eso el que está rentando, ¿sí o no? Oye, que no es el dueño. Aquí está mi contrato donde dice que yo tengo reservado el uso o goce del bien. Tú no lo puedes usar, por eso me lo traspasas esa parte de la propiedad. Por eso digo, son divisibles, pero además tienen obligaciones contractuales y legales. Imagínate, pues lo metieron 3 meses a la cárcel, ¿no? No voy tanto. No, sí lo desahuciaron, o sea, pero sí se llevaron 3 años y medio en hacer el desahucio. ¿No? Pues sí, la verdad, porque, o sea, claro, es una cuestión de tiempo, pero pues sí se hizo al final del desahucio. ¿Ya? Porque realmente, ¿quién es el dueño? Pues el propietario. Tener cuidado, ¿verdad? Porque también nos pasó un caso, ¿no? Ya saben que los amigos luego se juntan para tomar y para ir a la feria y todo el cotorreo, ¿no? Andan en Melendi y demás. Como yo ayer, no fui. O mañana Ricky Martin, no sé. ¿Sí? Y entonces, o sea, ya andan, o al rato, hash, como algunas que andan empezando por aquí en esta clase. Pues muy bien, mucha alegría sin igual, eran compañeros. Y entonces la compañera decide rentarle. ¿Está correcto? Pero son grandes amigas y dijeron, ¿qué queremos contrato? La palabra es la palabra. Alegría sin igual, se hizo la renta y todo el cotorreo. ¿Eh? Y pasaron los 5 años de ley y le dijo la compañera, pues ahora sí, gracias por participar. ¿Ya? Y entonces, pues demandó la prescripción positiva y se la dieron. Y perdió una amiga, pero ganó una casa. Oye, estaba bien la casa de mal, ¿no? Ya no son amigas. Pues sí, pasa eso en la vida. Tener mucho cuidado con los contratos de arrendamiento
es una cosa peligrosa para efectos prácticos y legales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces puede ser eso peligroso. ¿Recuerdan? Que la prescripción, ¿verdad? Son 5 años si es pacífica y pública, o 10 años si es que no fuera así, ¿no? Para tener cuidado con eso, ¿verdad? Sí, o sea, porque, o sea, cuando no es pacífica y pública, la compañera va y le cobra, y la otra dice, sí, te voy a pagar la próxima semana. No le paga nada y le vale, ¿no? Y va al siguiente mes y no le paga nada, pues ya no es pacífica, pero pues, como no pasa nada, pues eventualmente sigue corriendo el plazo para la prescripción y se amplía a 10 años, ¿de acuerdo? Pues cuidado con eso. Si lo firma, pues ya la hiciste, no hay ningún problema, ¿no? También nos tocó un caso de una persona, ¿verdad? Ya sabes que para eso no se estudia, ¿no? Eso te sale del corazón. Resulta que sí tenía el contrato, ¿verdad? Se le hicieron un contrato hace 5 años, ¿no? Y obviamente, pues, lo venía pagando, nunca se renovó ese contrato, era por 1 año, y habían pasado 6 años. Pero resulta que el adquirente, o sea, el arrendatario, fue y depositó las rentas al juzgado y tú dices, no, pues ya para menos, ¿no? Entonces, al depositar las rentas, ¿qué está aceptando? Que hay un contrato de arrendamiento, ¿no? Y entonces, pues ya no le valió pedir la prescripción porque había aceptado que había un arrendamiento. Entonces, pues hay que saber moverse de manera legal para efectos fiscales. ¿De acuerdo? Bueno. 2. Ahí está, ¿verdad? Ya decíamos que el agua sí era deducible, ¿verdad? Y el mantenimiento, recuerda que el mantenimiento siempre que no implique adiciones o mejoras. ¿Qué es una mejora? Voy a hacer un segundo piso. No, pues esa es una mejora, ¿no? ¿Sí? A esa sí es depreciable. Pero, oye, voy a poner el impermeabilizante porque se está goteando. Ahorita que empieza el periodo de lluvias. ¿Puede ser? Eso es mantenimiento porque pues necesitas, ¿no? Si no, estás aquí con las goteras por todos lados, ¿no? Entonces, ese es mantenimiento. ¿Sí? Y esto dice que siempre que no lo pague el arrendatario. Porque si lo paga el arrendatario, ¿para quién es deducible? Para el arrendatario, que es el que está rentando el bien, ¿no? Entonces, esto es siempre que no lo pague la persona que está prestándole la renta, ¿verdad? Entonces, no, yo lo estoy pagando como arrendador, yo pago el agua. Porque luego pasa, por ejemplo, ahí en mi despacho, pues hay una sola toma de agua y son 8 locales, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Pues divido lo de la toma de agua entre 8 y les cobro la parte proporcional a cada uno de los 8 locatarios. ¿Está bien o está mal? Está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero en ese caso, pues yo como arrendador pago el agua y luego se las cobro. Pero acá no digo nada, digo, oye, ¿quién pagó el agua? No, porque además yo lo pagué, ¿no? Tengo el recibo de pago, ¿no? Y entonces la hago deducible y luego se las cobran. No la rebeldía. Pues obviamente, pues usted cree que pues ahora hay tantos años de vida, es saber hacer negocios, ¿no? ¿Recibo? No. Les doy un recibo así. Una hoja. Te toca tanto de agua. A mano es tanto, ¿no? O sea, cuernos de agua como 600 pesos. Ya ven que en las comerciales son más caras que las de casa, ¿no? Porque en mi casa pago como 350 más o menos, pero las comerciales son más caras. Y es que fíjate que en mi edificio se robaron 3 veces el medidor. Ya es que y tiene una protección y todo, estamos abría la protección un poquito y lo cortaban. Oye, los bandidos son tan rebeldes, ¿no? Como nunca hay agua, pues no pasaba nada, ¿no? Sí, casi no hay agua. Algo así. Bueno, ya la última vez ya no me pusieron medidor, dije, pues de cosas, rojo. Ya, y digo, me cobran la cuota mínima. Pero está mejor. Oye, pues no está mal. Y de todo está caro, fíjate, casi 700 pesos. Entre 8, no toca ni siquiera de a 100 pesos. No está mal. El baratero de Loreto. ¿No? Bueno, entonces, estos dos también son deducibles. 3. Tenga el comprobante fiscal se considera para determinar el
Bueno, entonces, los préstamos, ¿verdad? El interés real, recuerden que el interés, lo único que se puede deducir es el interés real, que es el interés menos el ajuste por inflación. Es para compra, construcción y mejora, ¿sí? Oye, voy a pedir un préstamo para comprar un coche. Pues no es para eso, ¿verdad? ¿Sí? No es para eso, obviamente no lo puedes hacer deducible, ¿sí? Eso es solamente para los, recuerden que estamos en arrendamiento de bienes inmuebles, es cuando voy a comprar un inmueble, por supuesto, ¿verdad? Compra, construcción y mejora y que excede el ajuste por inflación. Y obviamente tengo que tener el CFDI de los intereses. Porque ya hemos dicho aquí muchas veces que los bancos luego no quieren dar CFDI. No sé por qué no quieren dar CFDI los bancos, pero son unos rebeldes, ¿no? No les vale, no te quieren dar el CFDI. Si no tienes el CFDI, no es deducible, ¿vale? Vamos a ver más adelante el tema de interés real, ¿vale? ¿Qué? Excede el ajuste por inflación. El ajuste por inflación es dividir la inflación al el último mes del periodo entre el primer mes del periodo, ¿vale? Si es, sería diciembre entre enero y la diferencia sería el interés. O sea, le resta la inflación. Por ejemplo, yo pagara de interés el 10% y la inflación fue del 8%, ¿cuánto es lo que puedo deducir? El 2%, ¿no? Porque 10 menos 8 te da 2, ¿no? Sí, el ajuste por inflación lo que resta es el efecto de la inflación. Entonces decía, si en el año yo pago 10% de interés, ¿puede ser? ¿Verdad? Y entonces digo, oye, el año pasado el ajuste por inflación fue del 8%. Entonces 10 menos 8, 2%. Entonces yo nada más puedo deducir el 2%. ¿Sí? Si yo hubiera pagado 100,000 pesos de interés, ¿verdad? Sería además deducible el 20%, o sea, 200,000 pesos. Perdón, 20,000 pesos sería lo único deducible, el 20% del total, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que restarle la inflación. Se hace obviamente en unidades monetarias, ¿no? Obviamente, para efectos reales. Pero así, esto es lo que resta, ¿no? Eso es lo que resta. El ajuste por inflación es la inflación que haya habido en el país, ¿vale? Entonces, luego veremos el tema de intereses reales cuando lleguemos al capítulo 6. Lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Lo vamos a ver en el capítulo 6. ¿Sí? Bien, ¿está ahí alguna duda, niños? ¿No? Adelante. Salarios, honorarios, comisión, ¿verdad? Y obviamente más los impuestos generados por estos conceptos, ¿sí? ¿Vale? Pero aquí, digamos, lo importante es esto, los salarios, honorarios y comisiones. ¿Por qué puede haber salarios en arrendamiento? Pues, por ejemplo, no sé, tengo el sueldo del velador. Hay un velador ahí del bien inmueble, ya ve que luego se roban las cosas, ¿no? Entonces, pues obviamente pones un velador para evitar eso. Lo tienes en la nómina. O tienes al personal de limpieza. O evitas que vayan a hacer la limpieza del bien inmueble. Pues eso puede ser parte de los salarios que haya en arrendamiento. Honorarios. ¿Qué honorario le suena? Uno muy importante. Pues el contador cobra habitualmente por honorarios por hacer las declaraciones. Y, oiga, pero por ejemplo, yo no pago contador. No. Pues lo puedo hacer yo. Oye, lo se me olvida, ¿no? Y sí, la contabilidad olvidada, ¿no? Yo por siempre lo hago el día primero, aunque, no sé, entro el día primero y me sale en cero, el mes pasado, o este mes me salía en cero, ¿no? O sea, tenía base gravable como de 10,000, impuesto cero, yo dije. Pero el mes pasado tenía base gravable como de 5,000 y me salían 35,000 de ISR. Oye, eso no gusta, no salirle dilerón. Hasta mandé una aclaración al ISR, no me puede dar 5,000, 35,000. Si no puede dar más del 35%, ¿verdad? Pues ¿cómo va a ser eso posible? Ya sabes cómo se las gasta el señor tenebroso, ¿no? Inventa. No, de hecho no puedo hacer la declaración que acaben los de las anuales y ya sigues. La iba a hacer ayer, fíjate. Primer día del mes. Y cuando nos aparece, pues mandas una aclaración. Ya, no sé si les dije, vea, en un anual estaba saliendo
saldo a favor por 55,000 pesos, cuando en realidad tenía que dar saldo a cargo de 30,000. Y entonces tuve que hacer una complementaria de diciembre para hacer una corrección por un error que hicieron en el SAT. O sea, porque resulta que el año pasado sacaron un arrendamiento que puede ser el anual en la última provisional. Y dije, chido, ¿no? O sea, te sumaban todos los ingresos anuales y restaban las deducciones anuales. Y ya, entonces, para que el anual no te diera diferencia. Pero resulta, pues claro, metiste todas las retenciones de todo el año, ¿correcto? Normal. Y resulta que el anual, en lugar de tener, no sé, 93,000 pesos de retención, tenía 180,000 pesos de retención. Me los duplicaron, ¿no? Sí, los doble, porque dijeron, en diciembre tiene 93,000 de retenciones más 80,000 que tenían todo el año, ¿no? Pero, oye, no, las de todo el año ya las metí otra vez en diciembre. Y mandé una aclaración y todo, dijeron, ¿cuándo? Ya que estaba acercando el último, dije, no, pues hago complementaria y quitó esa opción, ¿no? Ya la quité y ya pude corregir. Obviamente tuve que pagar algunas diferencias pequeñas que me daban a pagar. Y no, las pagué, ya que se jodan. Pero pues era por esa situación. Entonces hay que tener cuidado. ¿Sí? ¿Puede haberla presentado así con saldo a favor, sí o no? Pues ya estaba cargada, ¿no? Ya, oye, pedir devolución, que eso todavía hubiera sido más perverso todavía. Hubieran 50,000 a favor, no estaba mal, ¿no? Llegó hasta el 10% a vivir, ¿no? Probablemente se hubieran dado cuenta después, porque no tenía yo esas retenciones, lo cual era obvio, ¿no? O sea, no tenía 93,000 pesos de retenciones en diciembre. Esas eran las de todo el año más la de diciembre, ¿no? Yo en diciembre nomás tenía 9,000 pesos, por eso me daba la diferencia. Entonces le daba a cargo 35,000 y le daban a favor declarados como 55,000. Hay que tener cuidado, porque si la mando así, pues suena bien, pero imagínate dentro de 3, 4 meses que la revisen y diga, ah, hijo, ¿ya? O dentro de 3 años, porque luego hacen las cosas a paso lento, ¿no? Y tendría que pagar los recargos y la actualización de todo este tiempo que pedí la devolución. Mejor, ¿qué es lo que debes hacer? No, pues hice una, y hasta inclusive a mí también me pasó lo mismo, pero no era mucha diferencia, conmigo eran como 2,500, pero aún así dije, pues, ya que les dije que me dieron 65,000 a pagar. Bueno, me dieron 95,000 y dije, pues le voy a bajar y 65,000. Ya que ya no me quiero ir a España. Comisiones, ¿por qué va a haber comisiones en arrendamiento? El que va a cobrar, por ejemplo, ¿verdad? Cuando no puedes cobrar, ¿no? Vas con un abogado y obviamente pues puede ser que te cobre una comisión. Pero lo más común es, por ejemplo, cuando contratas una constructora para una inmobiliaria para que rente los locales, ¿no? En muchos casos no quieres poner tu nombre, ¿por qué? Pues que luego te habla la mafia, ¿no? A mí me han hablado, oiga, somos de Cártel Jalisco. ¿Sabe quiénes somos y yo? ¿No? La verdad es que no, y les cuelgo. Bueno, no sé quiénes somos. Oye, sí, conozco el Cártel Jalisco. Sí, o sea, cuando estás ahí rentando pasa eso, ¿no? Que te habla el Cártel Jalisco, o la familia michoacana, o ese cotorreo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Entonces sí te da un poquito de frío. ¿Sí? Y aquí no está tan peligroso, ¿no? Luego en Zacatecas está peor, ¿no? ¿Dónde? En Oaxaca, ¿no? ¿En dónde? Entonces, pues en los altos de Jalisco también no está. No hay muchos lugares peligrosos. México es la ciudad del peligro, hay que vivir el riesgo, ¿no? Pues, luego contratas a la constructora y la constructora te cobra a lo mejor un mes de renta o 2 meses de renta por rentarte el bien. ¿Está correcto? Pues ya si le llaman a ellos, pues hay que les llame el cártel Jalisco, ¿ya? ¿No? Pero ya no te ponen, porque te da luego un poco de frío, ¿no? Ya sales y ves y dices, ¿no estarán por aquí los del cártel? Y no, no están, ¿eh? No han estado. Una de esas sí están, pues ya se sabe, ¿no? No, o copelas o cuello. Ahí está. Comisiones, ¿verdad? Para el arrendamiento. Pues estos 3 conceptos, jóvenes, están restringidos. ¿Sí? Esto no, ¿eh? Hay que pagar impuestos. Pues sí, por ejemplo, hay que pagar el seguro social del de sueldos, ¿no? ¿Sí? O sea, sí tienes que pagar el seguro social del de sueldos, con lo cual, pues obviamente, pues son los impuestos correspondientes. Aquí no hay de honorarios y comisiones, pero ya habíamos visto que en otros estados sí se aplica el impuesto local a honorarios y comisiones. Entonces, ese tampoco entra. Pero estos sí están limitados al 10% de ingresos. Adelante, compañero. Los salarios profesionales honorarios pagados por quien posee el uso de ojos temporales
en el monto inicial del conjunto del 10% de los ingresos anuales de bienes. Bueno, entonces, estos conceptos, jóvenes, no pueden exceder del 10%. ¿Cuál es el motivo de esto? Bueno, que no quieras trasladar utilidades de este apartado que está restringido en gastos a, por ejemplo, el apartado de honorarios, donde no hay limitaciones. Tener mucho cuidado. Ya me ha tocado gente cuando no eres nada listo, o te vale, ¿no? Me ha tocado gente que se renta a sí mismo y tú dices, hello, o sea, no. Y además emite el recibo, ¿no? Entonces, no. Ahora creo que con el 4.0 ya no se podía, pero con el 3.3 sí, recibo de arrendamiento para mí mismo. No, no te puedes rentar a ti mismo, ¿eh? No, eso no puede hacerse, ¿no? Y no se pueden rentar entre esposos cuando están en sociedad conyugal. ¿Por qué no se puede rentar? Porque tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, digamos, somos dueños a parte proporcional de los bienes, entonces no nos podemos. Si estamos por bienes separados, sí. O sea, mi esposa, si es dueña del bien y me renta a mí, pues sí se puede, ¿no? ¿Sí? Porque somos partes independientes en ese aspecto, ¿verdad? Pero cuando estamos por bienes mancomunados, no, porque pues, yo soy dueño de la mitad de lo tuyo, ¿sí? Y de todo. Para tratar de trasladar ingresos de un capítulo que está muy restringido en cuanto a deducciones a uno que quizá no esté tan restringido, ¿no? Por ejemplo, honorarios, pues no está restringido, ¿no? ¿Por qué no está restringido? Pues hay muchas cosas que puedes deducir. Aquí no, aquí son muy limitadas las deducciones, ¿vale? Entonces, por esa razón limitan estos conceptos para que no trates de trasladar utilidades a través de este sistema de, pues, a través de un recibo de arrendamiento, tratar de trasladar a otros. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso le hacen esto del límite del 10%. Quiere decir que si yo tuve ingresos por arrendamiento de 100,000 pesos, ¿cuánto puedo deducir por sueldos, honorarios y comisiones? 10,000, nada más. ¿Sí? No puedo deducir más. Oye, pero es que me gasté 13,000. 3,000 son no deducibles, ¿de acuerdo? Y recuerden que lo no deducible, pues el IVA también se vuelve no acreditable, ¿de acuerdo? Entonces ahí me limita el valor. IVA, pues seguramente en honorarios y comisiones, porque saben que en salarios no hay limitación, ¿verdad? No hay IVA, pero en salarios y comisiones pues sí puede haber IVA y también te van a limitar para esos aspectos, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado con eso. ¿No? ¿Tienen calor? El importe de las primas de seguros que aparecen en el Ah, caray. Ahí está, primas de 5. Primas de seguros, ¿verdad? Pero nada más del bien, ¿eh? Nada que, oye, quiero hacer deducible el seguro de vida. No, el seguro de vida no es deducible, ¿vale? O sea, sí lo puedes tener, porque capaz que te mueres, ¿no? Sí es importante tener un seguro de vida. Oye, le pasó ahí a un vecino mío, era médico, y de los buenos de esos que operaba corazón abierto y todo el. Hombre, pues luego cobras bien cuando operas el corazón abierto. Pero sacas el corazón, sacas el corazón así, no, bro, mete otra vez ese corazón. Oye, pues es una lana, eso no cualquiera lo puede hacer, ¿o no? De hecho, hay pocos cardiólogos que hacían eso. Pues él sí lo hacía, ¿no? Ganaba una lana. Un día de esos se puso pedo con su novia y, ándale, que choca. Y se mata. Y la novia quedó, pues, ahí a medio vivir, ¿no? O inválida. ¿No? Digo, novia porque tenía esposa, ¿no? Y primera esposa y segunda esposa y todo. Y, ¡ay, qué gacho, Nacho! Eso sí pasa, ¿no? Los doctores luego son así de enamorados, ¿no? Resulta que el amor de su vida, pues, era su asistente, la que cobraba las consultas. Pues muy chido, ¿eh? Pero, pues, tenía grandes ingresos. Cuando se murió, ¿quién podía operar eso? Nadie, simplemente ya no es como en el caso del arrendamiento, ¿no? O sea, te mueres y puedes seguir rentando, ¿sí o no? Ahí no hay problema, ¿no? Pero en el caso de honorarios, pues ahí sí te friegas, ¿no? Entonces, hay que tener un seguro de vida en todos los casos. Saben que yo tengo un seguro de vida. No le he dicho a mi esposa que es que ni asesina, ¿no? Sí, oye, pues no sabes, hasta fíjate, las semillas de manzana son venenosas. Ahí te va tu licuado de manzana con todo y semillas para que sea más venenoso. Sí tiene un poco de cianuro, ¿eh? No mucho, ¿verdad? Obviamente, digo, pero todos los días te haces tu licuado de manzana con todo y semillitas, igual después de un año ya te andas viendo, ¿no? Oye, sí, no tanto, no tan rápido, ¿sí? No en 3 días.
¿no? Pues, no, el cianuro no. Eso se queda en la vida, ¿no? De hecho, eso no lo puedes desechar, ¿no? O sea, cuando te echas un trago de cianuro y te mueres. Pero ese es poquito, ¿no? Ah, no es que trae mucho cianuro. Pero oye, fíjate, ahí te va tu licuadito de manzana. ¿Dónde pusiste semillas, verdad? Ay, así preguntarme, ¿verdad? Bueno, prima de seguro. Sí, ay, que tengo seguro de gastos. Sí, pues, seguro de. Bueno, prima de seguro, pues nada más del inmueble. Oye, ¿no se sabían ustedes que hay un seguro contra caída de meteoritos? Oye, sí, es una cosa chida. Oye, ¿qué tal que Rusia cayó la otra vez unos meteoritos ahí? En los Urals, ahí en la zona al norte de Siberia, cayeron unos meteoritos. Destruyeron ahí muchos edificios. Oye, te pasa ahí en tu edificio y ¿qué haces? Lo tienes que reconstruir, pues ni más de que lo. Oye, háblale al de los meteoros a que venga a arreglar. No, ¿verdad? Pues ya te bregaste, ¿no? Ahí está, para eso, ¿eh? Sí, pero en el caso de incendios, digo, aquí no es tan raro, tan común, pues, pero imagínate, por ejemplo, en Cancún, es como que caigan, por ejemplo, los huracanes, ¿sí o no? Digo, no tan común como en la Florida, pero sí es común que por esa zona haya una buena cantidad de huracanes, y los huracanes ya ves que son medio destructivos de repente, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en Florida es obligatorio tener asegurados todos los bienes inmuebles, porque ya sabes que seguido caen los huracanes y pasa eso, ¿no? Entonces, pues ahí es 6. Construcciones incluye adiciones y mejoras, ¿sí? Ya habíamos platicado, ¿no? ¿Qué era una adición? ¿Dónde? Una ampliación, bueno, o sea, voy a construir un segundo piso, voy a hacer un cuarto más, ¿no? Ahora que nació mi nietecito, a dar un cuarto para que venga aquí a dormir. ¿Eh? No, ya tengo. Pero es que mi casa tiene 5 habitaciones y nada más usamos una. Si quieres de eso, hacemos una fiesta ahí. Correa, ¿no? No, en septiembre. Ya no nos toca. Ya lo dejaremos para el siguiente. Oye, luego en el siguiente nos tocan los D, que son más lujosos, ¿no? Bueno, eso pensarlo. Bueno, construcciones y mejoras, ¿verdad? Estas recuerden que no son deducibles, son depreciables. Se deprecian, igual como lo hacíamos en actividad empresarial y profesional, las construcciones y mejoras se deprecian. ¿Sí? Y luego viene esta que sustituye a todas las demás. ¿Sí? Ya ven, aquí por ejemplo, ya recordimos todas las deducciones. Por ejemplo, un arrendador llega y me dice, oye, tengo edificios en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis. Tengo que ir a cobrar la renta. Me pagan. Necesito usar un automóvil para ir a cobrar las rentas. ¿Puede ser? No es deducible el automóvil. Ya vimos que no está en la lista, ¿no? Ni la gasolina, ni la papelería, ni no, nada. Todo eso no puede ser deducible. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está considerado en la lista de deducciones autorizadas. Y al no estar en la lista de deducciones autorizadas, pues no se puede deducir. ¿Sí? Entonces, el automóvil para ir a cobrar rentas no puede ser. Oye, porque luego hasta te trae las facturas y todo el cotorreo. Pues te la trae y ya, ¿no? A ver. Eso es diferente, pero tiene que ser una persona moral. Si es una física, de todos modos no puede. ¿Vale? Puede ser, ¿no? Pero física, no. En definitiva, de ninguna manera puede meter a deducible el gasto. Y dice, oiga, pero lo tengo que hacer, si no, no me pagan. Sí, pero es a tu costo, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, esos conceptos ya los vimos, no están incluidos, ¿no? Ni la luz, ni el automóvil, ni la gasolina, ni el mantenimiento de bienes distintos al bien inmueble, ni los seguros de gastos, de vida y todo eso. ¿No? Lo único que está deducible es el seguro de el inmueble, ¿no? El de meteoritos y el de incendios y el de huracanes y todo eso. Huracanes aquí pues nunca llegan, ¿no? Saben que se deshacen ahí en Guadalajara. Pues ya. Y viene esta que sustituye a todas las demás. Adelante.
de las erogaciones por concepto de impuesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de calendario o al periodo durante el cual se sucedieron los ingresos en el ejercicio corresponde. Bueno, esta opción, ¿verdad? Es una especial para todos los demás, ¿verdad? Y se puede aplicar una deducción opcional del 35%, opcional o ciega, también así es conocida en el bajo mundo, ¿verdad? Como la quieras conocer, como deducción opcional, como deducción ciega. Pero esta sustituye a todas las demás deducciones. Oye, pagué el seguro de gastos del inmueble, seguro de meteoritos, ¿verdad? No es deducible. ¿Por qué? Porque tú estás optando por aplicar la deducción ciega del 35%. Y esta sustituye a todas las demás deducciones. ¿Qué más puede deducir? El predial. Solamente se puede deducir, además de esto, el predial, ¿vale? Todas las demás deducciones no son deducibles cuando aplica la deducción ciega del 35%. Puedes optar por ver cuál te conviene más, inclusive puedes cambiar la opción, ya no es una opción que sea, sí, que ya nunca la puedes cambiar, ¿no? O sea, puedes este año optar por deducción ciega y el siguiente año optar por deducción de gastos, ¿vale? Eso sí se puede hacer sin problema, ¿verdad? Entonces, pues ya es tu decisión cuál es la que tomas. Pero aquí hay que tomar en cuenta, pues, esto, ¿verdad? Que esto sustituya a todas las deducciones. Ahora, en materia de IVA, porque es otra cosa importante aquí, ¿no? ¿Sí? En materia de IVA, usted ya lleva un IVA. Muy bien dado. Okay. Oye, pues es el maestro de la maestría para IVA. Bueno, en materia de IVA, sí son deducibles todas las deducciones autorizadas, las 6, ¿vale? Sí puedes meterlo eso a deducible, aunque apliques la deducción ciega, pero tienes que tener CFDI y cumplir los requisitos. O sea, por ejemplo, oye, voy a pagar una factura por mantenimiento. Puede ser, ¿no? Voy a poner el impermeabilizante, ya aunque eso es caro, ¿no? Es una cosa barata, ¿no? Sí, es muy costoso. Voy a pintar el inmueble. También eso es muy caro, ¿no? La pintura está muy, muy cara. Y entonces dices, bueno, pide la factura y puedes meter el IVA a acreditar. Aun cuando aplique la deducción ciega del 35%, ¿sí? O sea, pagué una factura, no sé, de 20,000 pesos por concepto de impermeabilización del inmueble. Son 3,000 pesos, 3,200 de IVA, ¿no? Tú lo puedes hacer deducible perfectamente sin ningún problema. El IVA sí lo puedes acreditar. El gasto no lo puedes hacer deducible. ¿Por qué? Porque opté por la deducción opcional del 35%. ¿Sí? La mayoría de los casos lo que hacemos es que aplicamos la deducción ciega del 35%. Y más porque el contador lo decide, ¿no? Bueno, pues fíjate, ya nada más multiplica por el 35% y se jode todo, ¿no? Pues sí, pura vida, ¿no? Entonces, sí, los que están en despacho no me dejarán mentir, ¿no? ¿Cuál aplica? Ciega, ¿no? Pues sí, es que ciega, o sea, ¿para qué quieres más, no? ¿Para qué quieres más? Y entonces pues estaba toda, no sé si le platicaba de mi cliente, tenía un cliente que tenía unos edificios en renta, pero no, hacían, antes, ahora el pago es trimestral, pero en aquellos tiempos era anual. Y entonces nos veíamos en abril para hacer la anual, porque nada más hacía anual, ¿no? Era lo único que hacía renta. Y era una cantinilla ahí que estaba por el centro, ahí tenía su edificio. De hecho era el dueño de la cantina, le rentaba al de la cantina. Entonces nos veíamos ahí y jugábamos al dominó. Los honorarios. Oye, siempre me gana. Pero estaba siempre ahí en la cantina. Yo iba nomás una vez al año y perdía siempre mis honorarios, ¿no? Y me hablaba mi esposa, oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Y digo, aquí haciendo un pago de impuestos. Y yo se y pagando impuestos. Ya me la iba a creer, ¿verdad? Oye, varias veces tuve que hacer complementaria, inclusive. Pasaría la declaración de justicia de los pagos de tequila. Ya nos jugábamos los honorarios, ya había ganado. Nada más que mi cliente pagaba las copas, entonces pues, de todo mundo salía ganando, ¿no? Pues ya el servicio pues, no era gratis. Pues ya ni modo, ¿verdad? Entonces, ahora ya nos veíamos más seguido, pero ahorita ya casi ya no trabajo. Me da flojera, es uno mayor y se paga el trabajo. A vivir. Oye, si a vivir la vida, hasta tienes. Cuando llegas a mi edad, ya vas a entender. A ese paso que dan ustedes no van a llegar, ¿eh? Puras pedas. Bueno, adelante, compañera, por favor.
Bueno, entonces, en su arrendamiento, ¿sí? Solamente es deducible la renta. ¿Sí? La renta pagada. ¿Por qué no te permiten deducir nada? Oye, pagué la cuestión del agua. Qué chido. ¿Eh? No es deducible para efectos fiscales, ¿sí? Porque en su arrendamiento solamente se puede deducir el pago de renta. Pagues lo que pagues. Oye, tuve que darle mantenimiento porque ya estaba aquí, había una fuga de agua. O una fuga de gas, inclusive, que es más peligrosa, ¿no? Porque la del agua como quiera te mojas, ¿no? Pero con la de gas te quemas, ¿no? Oye, sí, pasó a un compañero, de repente, sí empezó a jugarse el gas y explota y no se murió. O sea, no lo quieren, soy muy malévolo, ¿no? No se murió, fíjate. El perrito sí se murió. Pues es que no es que los perros olieron el gas y ahí a oler. Y que se prende la situación. Y el señor corrió, digo, ay, unas quemaditas aquí, ay, es el que da el pelito de aquí. Sí. Pero la andaba sin cejas. Mejor, oye, ya no va a tocar, qué chido, ¿no? Ahí les va la Navidad. Ya no me hace. Yo sería incapaz de una cosa así. ¿Madre? Ah, mañana traigo la. Bueno, a ver si queda, porque ya les digo que sí le estaban dando baja de gacho, ¿no? Oye, era una cosa. Bueno, adelante, compañeros. De manera ahora y confeccionados proporcionalmente a la unidad ocupada con el autoorganización. En los casos de arrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte proporcional del importe de la renta pagada que corresponda a la unidad o que otorgue gratuitamente. Bueno, ¿qué pasa con eso de que ocupa parte del bien? Por ejemplo, ocurre mucho en las casas, ¿verdad? Sobre todo en los lugares. Imagínate que tengo una tienda, ¿verdad? Y rento la tienda. Y arriba está mi casa habitación. Eso pasa mucho, ¿no? Yo tengo un local comercial en la parte de abajo. O hice un local, acondicioné un local comercial donde estaba la cochera y ahí hice para una tiendita. Y resulta que la rento, pero yo ocupo la parte de arriba, la planta alta, como mi casa habitación. Pues obviamente la casa habitación pues no puede ser deducible y los gastos son deducibles de manera proporcional, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, si es el 50% la parte de arriba y el 50% la parte de abajo, pues si yo pago de predial 8,000 pesos, ¿cuánto puede ser deducible? 4,000, porque la mitad del bien lo estoy ocupando de manera personal, ¿sí? O luego ocurre, ¿verdad? En el caso mío, que le rento a mis hijos y no les cobro. Pues eso soy de bondadoso. Con la bondad que me caracteriza. Oye, pues si es que tengo unas casas ahí sobrantes y los que hago con ellas. Es que mis hijos viven ahí conmigo, al ladito, ¿no? Pues compré las casas de al lado, dije, estas casas sobran. Eso. Sí, sí, seguro. Claro. Sí, pues claro. No les cobro el valor comercial. O sea, por ejemplo, ahí por la renta son como de 6,000 pesos. A mi hija le cobro 3,000. Ya no está mal, ¿no? La mitad del precio comercial ya no está. Ya no está tan gacho, ¿no? Y a mi hijo dijo, bueno, tú eres solo. Mi hija pues tiene su esposo. Y entonces dije, le voy a cobrar 1,500. Pero, ya es algo, ¿no? 1,300 de porque si no. Pero luego ocurre que no le cobras nada. ¿Haces una vida real? O no te pagan, ¿no? También. Ah, a mí se me pagan, ¿eh? Pues por. Oye, pues sí, por rebeldísimos. Sí, pues. No importa, ¿no? Es que se fue mi hijo cuando se fugó, ya ves, mis hijos dicen, ay, ahí se fue. Se fue por allá por el Morelos. Dice, oye, fíjate que ayer mataron a uno aquí al lado. Y sí, ya pasé, estaba en la matanga, ¿no? O ayer se echaron el pleito y andaban con los cuchillos. Como el de la feria del otro día, ¿no? ¿Verdad? Oye, es que sí le dieron, ¿no? Oye, van pasando por ahí, que no eres el enemigo, y capaz que la cuchilla, ¿no? Bueno, el primer día de la feria, ¿no? Se echaron la cuchilla, ¿no? Oye, fue una cosa linda, ¿no? Yo miedo, ¿no?
Sí, oye, pues le dije, no, es que voy a comprar una casa aquí. Yo no pensé que fuera tan. Él la de al ladito. Es que mi vecino se fue, su papá se murió, le dejó la casa. Y ya, pues ya no vivía ahí. Pues véndemela. Ay, ¿cómo se llama? Saqué unos billetes. Que veas, ¿no? No, de hecho, una de las, pues, de repente la vecina, ya no hallaba, ya no tiraba no hayan cómo heredar. Pues es que quería darle a sus hijos la mitad de su casa. Y entonces dijo, oye, ¿qué hago? Y vendió la casa. Y la vendió en 600,000 y le dio 300,000 a sus hijos. Era hace muchos años, no creo que ahora, ¿no? Ahorita 600,000 no es nada, no alcanzarías nada. Pero en aquellos tiempos compró una casa por allá, por Villas, con los 300,000 y luego le dio a sus hijos 150,000 a cada uno. No está mal, ¿no? ¿Les aceptaría? No, si el papá no les van a dar nada. Yo les avisaría que no les den nada. Oye, pues esta señora ya estaba desesperada por heredarles. Oye, era como de heredar, no está tan dura, pues. Bueno, no estoy desesperado por heredar, no sé por qué, pero no me desespera eso. ¿Ah? Entonces digo, no, joder. Adelante, conmigo. La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antes párrafo será el número de milímetros cuadrados. Bueno, entonces calculas de esa manera los metros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo empecé mi despacho, pues lo empecé ahí en mi casa, porque pues, era un humilde cancionero, ¿no? En el año 1996, cuando yo estaba estudiando aquí en la universidad, saben que yo todavía no salía, yo ya andaba rebelde, ¿no? Y entonces, pues obviamente ahí empecé, entonces usaba una recámara y luego, pues digo, el baño también se utiliza, ¿no? Por parte del despacho. Y entonces hacía deducible los gastos en la proporción correspondiente a eso. Y más o menos me daba como el cálculo y dije, bueno, en mal cálculo es como el 30% del total de la casa. La recámara, más el baño, más la secretaría donde recibía mis clientes. Pues ya me daba el 35%. Y entonces en esa proporción podía ser deducible los gastos. El teléfono, la luz, el agua, etcétera. Pues así es como se calcula, ¿no? Sumando los metros cuadrados en relación al total de metros. Ya lo decíamos, ¿no? El de la tienda, que la mitad de arriba, pues es su casa habitación y la mitad de abajo está rentada como local comercial. Pues ahí está, ¿no? Ese sí es exactamente la mitad, no hay problema, puede ser deducible los gastos. 30%, pero hay que sacar los metros cuadrados en relación a lo que estás utilizando para efectos de saber cuánto es deducible. Adelante. Cuando el uso más de 10 de los 10 yo la reducción se aplicará por el cual Bueno, el fisco ya queda inmenso. Pues lo sabe, vio y que es que habla, ¿no? Y o sea, menso para rentar, para todo. Y entonces dice, te voy a dar 3 meses para que rentes. Si en 3 meses no has rentado, ya no puedes deducir nada por menso. No sé si les tocó, pero por ejemplo, ahí donde está la isla, creo que hay un edificio, ¿no? Creo que se llama Play-Doh. Capital City. Capital City. Es de uno de los hijos de Luis Armando Reynoso, que fue un gobernador de aquí de Aguascalientes. Se supone que lo hizo con dinero del gobierno del estado, pero pues se lo agenció este muchacho. Y no sé si se acuerdan, creo que andaba haciendo fiesta y luego se le ocurrió que era chido meterse al agua con su coche. Y se aventó con un coche, ¿no? Que traía un Mustang. Pensó que podía sobrevivir abajo del agua el coche. Pues no. Oye, entró a la alberca y el coche se quedó. O sea, pensó como la Pantera Rosa, ¿no? Que iba a salir el coche así y todo. Pero no pasó, o sea, cayó el coche y se quedó al fondo de la alberca. Y obviamente, pues el coche dejó de... Normal, ¿no? Pasa eso en la vida real. Y creo que no fue uno, metió como 2 o 3, o sea, porque, o sea, le digo, esto tiene que salir, ¿no? Uno de los 3, ¿no? Ya es que Pamendo no te estudia y eso, ¿cómo no va a salir? A punto pedo, ¿no? Te valía. Y puros cochecillos de esos de a millón, ¿no? Se echó ahí 3 millones y todos echaron a perder. Afortunadamente el seguro pagó, ¿no? Que no había tanto problema. Bueno, ¿cómo se cayeron a la alberca?
Me olvidó ponerle el no, que va a fallar automático. Pues no se sabe, pero sí le pagó eso. ¿No? Entonces, pues ahí está. Construyó ese edificio. Luego lo puso en renta y nadie se lo daba. Todo el mundo cuando lo estaba construyendo, que era gobernador el papá, todos les dijeron, no. Y había 7 que querían rentarlo. Yo. Y cuando salió de la gubernatura, ¿quién le quería rentar? Nadie. ¿Eh? Porque, pues, obviamente, el don del poder, pues es obvio y perdidizo, ¿no? Se le acabó el poder al papá y pues ya nadie le quería rentar. Y el edificio se quedó sin rentar como unos 4 años, más o menos. O sea, fue poco tiempo sin rentarse. Pues aplicamos esta regla, ¿no? No se podía deducir los gastos, ¿por qué? Porque tenía más de 3 meses sin, bueno, algunos durmiéndose aquí en la clase, ¿no? Pero a los 3 meses. ¿Sí? Ahí estoy poniendo atención. Ay, no sé, Rick, parece falso. Bueno, hasta que cae la compañera, ¿verdad? Pero ya entendieron lo de los 3 meses, ¿no? Ese señor de los coches, el alberca, el joven de los coches de alberca, pues ya sabes que al final es más caso de la vida real, ¿eh? Sí, una cosa muy divertida. Los provisionales, artículo 116. Adelante, compañera. Para los pagos provisionales Bueno, entonces, mensual o trimestral. ¿Sí? ¿Cuándo era mensual? ¿Cuándo era trimestral? Trimestral cuando no excede 10 sumas. Recuerden que pueden ser preguntas de examen. ¿Ah? Porque dicen, ay, no nos dijo cuáles preguntas eran de examen. Yo los voy diciendo cada que vemos. Entonces, mensual, ¿verdad? Cuando no excedan de 10 sumas, y trimestral cuando no excedas de 10 sumas, hasta 10 sumas mensuales de ingresos, ¿verdad? Y cuatrimestral cuando los pagos sean por fideicomiso, ¿sí? Arrendamiento en fideicomiso, sería cuatrimestral. ¿Eh? ¿Qué? Mañana, pues ya le estoy diciendo. Entonces, mensual, más de 10 sumas. Mensuales, obviamente. ¿Cuánto es la UMA? Pañero. No, pero la mensual. No, esa es la mato. Oh, que la. No. Oh, sáquela, no estén ahí echando la hueva. Nadie trae las tablas y entonces, ¿cómo creen que seamos práctica? No puede ser. No, presión, no, les andan más dormilados que. ¿3,000 qué? 150. Ahí está, 10 sumas, ¿no? $31,537. Es el valor límite para efectos. ¿Vale? 31,500, son 3,153.70, pero son 10, ¿no? Multiplicado por 10, 31,537. ¿Están de acuerdo? ¿Y eso es anual? Este es mensual. Los que excedan de 31,537. ¿Sí? O sea, 31,537.01. ¿Sí? Hasta 31,537, ¿cómo se pueden hacer? Trimestral. Hasta 31,530. Mensual. Es que la UMA mensual. O sea, cuando el ingreso mensual no exceda ese monto. ¿Sí? Ingreso mensual. Entonces, aquí hasta 31,537, aquí de 31,537.01 en adelante. ¿Sí? Esto hacia arriba y esto hacia abajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el primer mes no excede Pues si ya tienes una expectativa de lo que vas a, oye, voy a rentar 20 locales en 5,000 pesos. Ya sabes, a lo mejor, oye, nada más has rentado 3. Sí, pero si tienes 20, pues lo más probable es que te vas a pasar, ¿sí o no?
Entonces, ¿ya qué puedes hacer? Pues optar por mejor mensual. Ya sabes que tu ingreso va a ser más alto que esto, ¿no? ¿Sí? Mejor ya de una vez. Y es que no los he rentado todos. Pues sí, pero tu expectativa es que se renten o que no se renten. Pues que se renten, ¿no? ¿Sí? Entonces, mejor de una vez opta por meterlo mensual. Si tú ya sabes que es esto. ¿Sí? Pero dices, oye, tengo un local de 5,000 pesos. Seguramente vas a estar aquí, ¿no? Vas a estar por abajo de 31,537. Vete por el ingreso. Adelante, compañero. El pago provisional se determinará conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 106 de referencia que resiste por el pago el monto de la correspondiente. Bueno, eso te va a dar la ganancia, ¿verdad? Vamos a poner utilidad fiscal. Utilidad fiscal menos PTU pagada. Y eso te da la ganancia. Aplica la tarifa. Puede ser la mensual, obviamente, o puede ser la trimestral, dependiendo. Este sería el ISR menos el 10% de retención por personas morales. Y eso sería el ISR a pagar. ¿Sí? Así está el procedimiento. Para los que tienen dudas, aquí está. Entonces, ingresos del periodo menos deducciones autorizadas, la utilidad fiscal. Menos PTU pagada, te da la utilidad base, aplica la tarifa del 96 elevada al periodo. Puede ser mensual o puede ser trimestral, ¿de acuerdo? Mensual o trimestral. Te da el ISR bruto menos las retenciones del 10% de personas morales y te da el ISR neto a cargo. Aquí, como no es nada acumulable, pues tienes que hacerlo por cada periodo. Si es mensual, pues harías 12 pagos. Si es trimestral, harías 4. Aquí vamos a hacer trimestrales. Aunque haya obligación de ser mensual, vamos a hacer trimestral porque así estamos de hacerlo más rápido, ¿no? Ya ven que el último ejercicio está así como que todo lo que hemos visto, ¿verdad? Va a venir todo desde el principio hasta el final, ¿eh? Al debe ser. ¿Sí? Ya está puesta, por cierto, la práctica final integradora, pues si la quieren empezar. Pues el procedimiento para arrendamiento. Aquí la diferencia con actividad empresarial es que no es nada acumulable. Ustedes ven, no se restan pagos anteriores, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no es acumulable, ¿verdad? Solamente se hace cuando es acumulable. Aquí vamos, ¿verdad? Adelante. Señalados en el capítulo podrán efectuar los pagos provisionales. Entonces, si no excede de 31,537, ahora, a valor actual, ese tiene la del año pasado. ¿Cuánto debo de pagar? Pues de manera trimestral, ¿verdad? Y es el ingreso mensual de 31,537 mensuales, ¿no? ¿Sí? Obviamente, pues sumado al trimestre, pues deben ser menos de 90 y casi 95,000 y tantos pesos, ¿no? Aproximadamente, ¿vale? Adelante, compañera, por favor. Bueno, se lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Que los subarrendadores solamente pueden reducir las rentas, ¿verdad? Solo rentas. Sobre el monto de los mismos sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto recibido. Dichas retenciones deberán entregar conjuntamente con los llamados del artículo 96 de esta ley. Bueno, si te paga pues una persona moral, ¿verdad? Te tienen que retener el 10%. Y de hecho, cuando te retiene el 10%, ¿y qué más te retiene? Y además te retiene el IVA, ¿no? 10.6667. ¿Sí? 10.66. O sea, te retiene el 10% de ISR y el 10.6667 por materia de IVA. 2/3 partes del IVA, ¿verdad? Entonces te retienen las dos cosas, ¿verdad? Con lo cual te retiene pues el 20.6667. ¿Vale?
Aunque te pagan el 16% adicional, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues así es como se saca el arrendamiento. Entonces, te tiene que dar constancia, no con la pura factura que tú emites, cuando ya traiga la retención del 10% y la retención del IVA, ya es suficiente, ¿verdad? Tú emites la factura y traes las dos retenciones, ya no es necesario que haya otro documento. Con esa factura, con las retenciones, es suficiente. Si pides devolución, tienes que adicionar las constancias de retención, que serían los recibos correspondientes, ¿vale? Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El procedimiento. Obviamente la retención es del 10%, las restas en la parte de los pagos provisionales. Cuando determinas el pago provisional, ahí restas el valor. Adelante, compañero. A que se refiere el párrafo anterior. Siempre que la persona física que haya pagado el pago temporal de bienes le surgió un comprobante fiscal que busca contenido, a que se refieren los artículos 19 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que en el comprobante señale expresamente el monto del impuesto retenido. En este caso, la persona física que expira el comprobante fiscal podrá considerarlo como comprobante de retención del impuesto y efectuar el acreditamiento del mismo en los términos de la ley fiscal. Lo previsto en este caso libera las personas morales en dicho informe. La retención y entrega del impuesto y la presentación de la declaración en los términos de la ley fiscal que tuvieran ejecutado dicha retención. Bueno, aquí obviamente, pues si ya te aplicaron en la factura, ya decíamos, ya viene la retención del 10%. Y la retención del IVA dice, ya no es necesario que hagas una factura por la retención. Porque la factura del impuesto, donde te hicieron el cobro, ya trae las retenciones correspondientes. Pues ya no hagas otro CFDI de retenciones. De todos modos dice, no, eso quiere decir que no tengas que pagar las retenciones. Pues una moral tiene que pagar las retenciones y en su caso hacerlas informativas. Y es el artículo 117 que nos habla de los fideicomisos. ¿Qué son los fideicomisos? Recuerda que los fideicomisos, pues es todo negocio lícito, ¿verdad? Donde se pueda realizar una actividad. Este es el fideicomiso de actividad de arrendamiento, ¿verdad? Aquí hay un fideicomitente, hay una fiduciaria y hay un fideicomisario, ¿verdad? Este fideicomitente otorga un inmueble. Ya, donde se cayó el otro día la mesa. Pues es que salió, ya la tenía yo desde antes, pero salió. ¿Verdad que te digo? No es difícil. ¿Ah? Oye, sí. Con la mano. No es que sea malo, pero es que ahí salió. Bueno, ¿qué hace el fideicomitente? Otorga un bien a una fiduciaria. La fiduciaria habitualmente es un banco, ¿sí? Habitualmente es un banco o una institución financiera. ¿Sí? Puede ser un banco, una casa de bolsa, una casa de cambio, etcétera, pero habitualmente son bancos, ¿no? O sea, haz de cuenta, está fiduciaria Banorte, fiduciaria Bancomer, fiduciaria Banamex. Pues tú le otorgas este bien a la fiduciaria y hay un fideicomisario que es el que recibe los beneficios. Estos pueden ser los mismos, ¿vale? Por ejemplo, aquí hubo un caso muy sonado de un fideicomiso que se creó por parte del gobernador Felipe González. González, que se acaba de morir hace unas 2 semanas. Qué gacho, ya. No sé cuándo sale la muerte, yo. Oye, pues así fue, ¿no? ¿Yo qué quieres que haga? Resulta que Felipe González, cuando se iba a volver gobernador de Aguascalientes, pues era dueño de casi toda la zona ahí donde está la Renault, la Nissan, donde está la parte del Bancomer, aquí en la esquina de donde está el HIV, todo eso es terreno que era de Felipe, es de Felipe González, o era de Felipe González, y ahora que se murió, pues ya no, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues iba a volver gobernador de Aguascalientes. Imagínate que de repente no le quieran pagar la renta. Pues iba a tener que andar ahí Felipe González queriendo sacar a la gente que no pagaba las rentas. Se veía mal, ¿no? Políticamente no se ve correcto, ¿no? Oye, saca unas pistolas y vamos a echarle unos balazos. No se ve bien. Y entonces, ¿qué dijeron? Oye, pues, ¿sabes qué? Mejor vamos a meter los bienes a un fideicomiso. Y entonces, si acaso hay necesidad de ir a cobrar las rentas o que tengamos que sacar a alguno que no pague, ¿quién lo va a hacer? La fiduciaria, ¿verdad? Ya no es lo mismo, porque ya no aparece tu nombre, Felipe González, ya no es el que anda cobrando, es fiduciaria Bancomer. Y además, pues ahí estaba Bancomer, ¿no? Es parte de los bienes del fideicomiso. Entonces le traslado los bienes. Hay 2 tipos de fideicomiso, el revocable y el irrevocable. ¿Sí? ¿Cuál es el revocable? Cuando yo puedo decir en cualquier momento, me regresas mis bienes.
Y el irrevocable es cuando yo ya no puedo readquirir los bienes a menos que haya un acuerdo con los fideicomisarios. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la situación. Ahora, los fideicomisarios, ¿quiénes pueden ser? Pues, por ejemplo, pueden ser los hijos de Felipe González, por ejemplo, que reciban los beneficios. O puede ser el mismo Felipe González, ¿no? Que recibiera las rentas. ¿También está bien? Porque resulta que Felipe González ya era ricachón desde antes. Bueno, pues si les parece, hasta ahí le dejamos por el día de hoy. Es que no he puesto mi alarma, ¿verdad? Pues es que porque no había que ahorita los activo porque luego se me olvida. Ya todos, ya vámonos. ¡Ay! Qué bárbaros, qué escándalo. Bueno, nos vemos el día de mañana, jóvenes computados. Oiga, ni se conectó nadie. No sé, Rich, parece falso. Muy bien. Muy bien, pues no olviden conectarse y ver sus comentarios. Gracias.